Fulvio Santarelli es abogado de la UBA, doctor en Derecho del Austral, director del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro, profesor regular de obligaciones de la UBA y de Derecho al Consumidor de la UBA, y como les decía, director hoy, es director editorial y de desarrollo de producto para la TAM Sur y región andina de Thomson y Reuters, llevando más de 20 años en una organización tan importante de haber sido la ley. Hoy Thomson y Reuters empezó como jefe de redacción y, como les decía, es uno de los grandes responsables de saber el contenido en televisión, digamos, en televisión, cine, radio, sería director de contenido. Yo le digo que me parece que eso de lo que hoy conocemos en Thomson y Reuters, así que la verdad que un gusto y un prestigio que nos acompañe, y ya que estamos, le agradezco todo el apoyo que dio a esta comunidad, porque Thomson y Reuters, recuerden, y Fulvio fue parte del impulso de esta primer corte de innovadores y hackeadores institucionales, como nos gusta llamarnos, de esta comunidad. Así que bienvenido, Fulvio, muchísimas gracias por el apoyo y, como no era menos de esperar, también por acompañarnos en la clase de hoy. Así que bienvenido. No, y la nave es tuya. gracias, muy amable. El agradecido soy yo por darme esta oportunidad de compartir algunas, conceptos, dudas, ideas sobre lo que vamos a charlar hoy, pero aparte por permitirme rodear de gente tan prestigiosa y que realmente sabe mucho sobre el tema de la innovación y la tecnología del derecho. Y aparte porque, bueno, hay que reconocer que, Mario, que cuando venimos a tu mundo, venimos a un mundo que es el mundo de lo inesperado, o sea, esto de los Doors, por ejemplo, y lo apropiado, inesperado, pero no por eso menos congruente en todo lo que es este mundo de la innovación, que lo has entendido pero tan bien. También, digamos, admirado del nivel que tiene este curso, porque lo que escuché, lo que van a ser los exámenes, o los trabajos que van a hacer para los exámenes, realmente es, bueno, desafiante, así que los felicito de antemano, más allá de cómo les vaya, pero hablar de soluciones concretas ya es un avance muy importante. No sé si están viendo bien la presentación. Sí, Fulvio, se ve perfecto. Bueno, Si a vos se te pierde el chat y eso, no te preocupes, lo vamos leyendo y yo te voy comentando lo que se va diciendo en el chat y las está bien. consultas. Yo me gusta verle las caras, así que voy jugando con Genial. lo agarro, lo veo. Y miro un poco para arriba porque los tengo en una pantalla más grande acá y la cámara está abajo, así que no es que de puro porteño los miro, no, sino que miro para arriba para justamente tenerlos ahí. Dale. Así que, bueno, a ver, tenemos una antesala, digamos, como decía antes, a Juan Corbalán y Chumbita, que saben un montón de tecnología, porque, bueno, tienen aparte la suerte de tener a gente que lo hizo, y eso no es... Nosotros en el derecho estamos acostumbrados a que alguien dé un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, 5 libros y se larga a hablar sobre un tema, ¿no? Bueno, acá tienen gente que han hecho cosas y entonces ha podido experimentar con eso. Yo, conforme a un poco mis antecedentes, como decía Mario recién, me gusta reflexionar y darme el lujo de reflexionar con ustedes, que ya tienen elementos de tecnología, sobre, bueno, creo que ya desde el título que le estoy poniendo ahí, nos estamos desafiando, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, que es fundamentalmente el tema por el cual estamos convocados hoy, en realidad lo que empezamos a hablar, y si lo miramos desde el derecho, empieza un problema de dos inteligencias, ¿no? La de acá y la que creamos. Entonces, la que creamos, que tiene y está hecha y está desafiada conforme a querer emular a la humana, sin embargo tiene su propia lógica y tiene su propia impronta y tiene sus propias capacidades y tiene sus propias limitaciones, distintas a las nuestras, que, bueno, nos permite hablar en este punto de una complementación más que en términos de reemplazo o lo que fuese. Pero a mí me interesa ir rescatando hitos que pueden ir desafiando al derecho, ¿no? Y van desafiando, no que pueden, van desafiando al derecho, y el derecho todavía se queda sin respuestas en esas cuestiones. Estamos enfocados en
mencioné antes la palabra innovación, y ustedes están imbuidos de innovación en este curso, ¿verdad? Ahora, en este subtema, ¿por dónde viene la innovación? Hay procesos que no son separables, que no son independientes, sino que se dan en forma conjunta, ¿verdad? La inteligencia artificial se desarrolla, yo no sé si esto es aplicable el huevo o la gallina, no sabría decir qué es primero y qué es después, pero no hay ninguna duda que hay una interrelación entre los desarrollos de inteligencia artificial, el autoconocimiento que nos da la neurociencia de cómo funcionamos y el crecimiento de lo que llamamos la economía del comportamiento. ¿Por qué traigo estos tres andariveles, digamos, de desarrollo, de disciplinas? Porque son como los delanteros en el fútbol, ¿no? Es decir, juegan con un rol que es paralelo y se necesitan mutuamente y crecen mutuamente. Hay una relación de vasos comunicantes debajo. ¿Y por qué traigo esto en la relación con el derecho? Lo traigo porque nosotros aprendimos un derecho que está basado en una idea de disciplinar la sociedad, de la búsqueda de un orden social, sobre la base de, bueno, la obligatoriedad, la sanción, la coerción. Sin embargo, aparecen otros modos, cuando más conocemos al hombre, o al humano, o a lo artificial junto con lo humano, aparecen otros modos de incentivar conductas, aparecen otros modos de provocar que la gente se comporte de determinada manera. Aparecen alternativas de diseñar, ¿no es cierto?, otra forma de estructura social, y de estructura social de modo de, insisto, incentivar. Para no irnos de tema, me gustaría, cuando pensé en este slide, pensé en términos de deber de información, consentimiento informado. Es decir, nosotros todavía cuando pensamos en deber de información, pensamos en términos de esto, de leer un prospecto, de leer un papel, de leer algo que me advierta. Sin embargo, las advertencias parece que son, digamos, más efectivas cuando vienen de otro modo, cuando insinúan un comportamiento apelando a aquello que es intuitivo. Y acá voy a aquello de pensar lento, pensar despacio, primer pensamiento, segundo pensamiento, lo instintivo frente a lo racional, y toda esa dinámica precisamente de autoconocimiento que lo humano puede desarrollar y que nos permite a nosotros como ingenieros sociales, arquitectos sociales, busquen la analogía que más les guste, tenemos que tener en cuenta para poder construir otro tipo de soluciones. Lo mismo cuando hablamos de manipulación segura de cosas, es decir, el diseño de la cosa presenta o nos habla o los insinúa de una usabilidad más segura que si no tuviese ese diseño o no tuviese esa forma, la cosa que estamos manipulando. Entonces, la innovación no solo viene de aquello que nosotros podemos entender como consecuencia, como realización de una inteligencia artificial, como la realización de una tarea de encriptado, de seguridad de un documento que toma valor, sino que aparece una reconsideración del derecho como forma, como herramienta. Reconsideramos la herramienta que hace lo mismo que le pasa al médico que hace diagnósticos, que tiene que aprender a leer otras formas u otras deliveries, digamos, de las máquinas, comillas, que hacen diagnósticos muchísimo más precisos. Entonces, esto es una primera cuestión. Si nosotros hablamos de inteligencia artificial, hablamos de derecho, hablamos de conductas y no podemos no hablar de fines, de ordenar un poquito fines, ¿no es cierto? Entonces, vamos a repasar mínimamente lo que son, una conclusión es a partir de todo lo que se ha escrito sobre lo que llamamos la ética o una ética de la inteligencia artificial. Ustedes deben haber escuchado o deben haber sabido, o deben haber leído que hay varios organismos internacionales, desde la UNESCO, Unión Europea, etcétera, que han producido una variedad de documentos, libro blanco, etcétera, etcétera, que hablan sobre principios éticos en materia de inteligencia artificial. Vamos a ir despacio simplemente para fijar algunos conceptos básicos. Hablamos de seguridad y protección, es decir, seguridad, protección para todos los que intervienen en algún proceso de inteligencia artificial, sea como usuarios, como quienes consumen la inteligencia artificial, o como son prosumidores, digamos, a partir de que le damos datos a la inteligencia artificial. Es decir, el proceso de inteligencia artificial nos rodea. Vamos a ver después, hablar un poquitín de esto, ¿no es cierto? Pero si ya Kennedy decía que consumidores somos todos,
usuarios de inteligencia artificial somos absolutamente todos, en alguno de los lados del mostrador. Y acá reconozco que estoy pensando como una suerte de proceso a la inteligencia artificial, como un data entry, datos que entran, datos que se procesan en una caja y un delivery determinado que es el predictivo. Pero si nos sirve esa idea, está bien tenerla. Entonces, primero el desideratum es que eso no me cause daños, de toda índole, de todos los tipos de daños que pueden ser causados por intermedio de algo que tiene una cierta autonomía, que se comporta por sí solo, o que no invada mi privacidad. O sea que debe haber si nosotros levantamos la idea del principio de seguridad, es porque debe haber un sistema de responsabilidad detrás de eso. Y no me estoy cuidando y absteniéndome de decir responsabilidad civil, pues yo sería tomar partido por un tipo de responsabilidad. Puede haber otro tipo de responsabilidades, puede haber responsabilidades penales, puede haber responsabilidades sancionatorias, administrativas, lo que fuese. Hay que otra vez recrear el sistema de herramientas que tenemos a mano y pensar o repensar en un sistema de responsabilidad. Un sistema de rendición de cuentas, un sistema que alguien pueda dar cuenta, vamos a la idea de la caja que está en el procedimiento que procesa los datos, entonces, bueno, que se pueda dar cuenta de cómo se procesaron los datos, qué funcionó allí dentro para que haya determinado delivery, para que haya determinado entregable, para que haya determinado resultado. La discriminación la podemos ver como una consecuencia también de un daño, como una consecuencia de la responsabilidad, como un incumplimiento de un deber de protección, pero tiene una entidad por sí misma que vale la pena subrayarlo y darle independencia. ¿Por qué discriminar? Y por lo que vamos a ver en un rato. Ya sabemos, y anticipo, que la inteligencia artificial es absolutamente voraz respecto a la cantidad de datos que necesita. Voraz la cantidad de datos que necesita. Y entonces, si necesita datos, y muchos datos, y sobre esos datos elabora un predictivo, es decir, elabora una regularidad a partir de ellos, va a tener el mismo sesgo, ese predictivo, el mismo perfil, ¿no es cierto? No quiero hablar de prejuicios, porque ya sería tomar una palabra negativa, pero va a tener el mismo perfil del perfil de donde vienen los datos. No va a estar muy lejos de esos datos. Es como se dice habitualmente, ¿no? El fruto no está muy lejos del árbol que lo vio nacer. Esto es exactamente igual. La raíz son los datos, el fruto es el predictivo. Transparencia y explicabilidad, entonces, no solamente de cómo trabaja esa caja que procesa que decíamos recién, sino también qué datos hay allí dentro, qué conceptos y cómo clasificamos esos datos que están allí dentro, cómo ponderamos esos datos que están allí dentro. Ponderamos, esta palabra la subrayamos y la tenemos en cuenta para lo que vamos a decir en un rato. Sensibilización y alfabetización. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con instruir para el uso de lo que se cree que es beneficioso. El mundo de la tecnología y la innovación está sentado que cambia las sociedades para mejor. También está sentado que causa daños, por eso ponemos la seguridad en primer lugar. También está sentado que puede ser discriminatorio, por eso lo ponemos en segundo lugar. Eso no se niega, pero está claro que la sociedad ha avanzado en este punto ostensiblemente. Y acá quiero hacer una observación de un poquito más de largo plazo. Miren, para poder entender esto de la confianza y en la tecnología y en la alfabetización o conocimiento de todos, o la difusión, digamos, para todos de tecnología, hay que tener en cuenta una cosa. La primera directiva europea sobre la sociedad de la información, que así lo llamó en el año 2000 la Unión Europea al problema de Internet o a la cuestión de Internet, que es de donde viene el principio de neutralidad. Cuando ustedes ven el fallo Belén Rodríguez con Google y le dice, no, señor Google no responde porque acá juega el principio de neutralidad, criterio que fue reiterado en Jean Butas y después en Valeria Massa este año, meses atrás, reiterado y ratificado. Ese criterio de neutralidad viene de la propia Unión Europea y de aquella directiva del año 2000 que le dice, muchachos, la Unión Europea le dice a sus países miembros, muchachos, ojo, al tema de Internet no le entremos con nuestras normas de derecho común, porque esto es otra cosa. Y lo que nosotros tenemos que hacer, lejos de permitir una patente de corso, es promover un uso confiable del Internet. Y eso en cada una de las directivas que refiere a Internet, hasta la última que refiere a la responsabilidad, que no es directiva, perdón, la última es un anteproyecto del Parlamento para regular la responsabilidad civil de la inteligencia artificial,
vuelve con los conceptos de generar confianza en el uso de la tecnología. Este concepto es básico. ¿Por qué es básico? Porque para nosotros los abogados es fuente de deberes de lealtad, de deberes de buena fe, en el comportamiento de los prestadores de esos servicios. Porque si se permiten conductas desleales en los prestadores de esos servicios, no se genera la confianza en la tecnología, que es algo que, bueno, trae réditos, cuando me refiero a réditos no a ganancias, sino en términos de una mejor convivencia y una mejor calidad de vida en la gente. Entonces, ese es un punto y que hay que rescatar a partir de lo que ya podríamos decir una suerte de tradición de estos últimos 20 años de la Unión Europea en materia de codearse con la tecnología y tratar de regular a la tecnología. Y todo lo que llamamos gobernanza y colaboraciones adaptativas son desideratum de lo que acabamos de decir. Es decir, sistemas de control para hacer que esto sea realmente seguro. Conclusión, entonces, lo que llevamos visto acá. Creo que, así como ustedes van a ver la próxima clase que van a ver específicamente el tema de datos, vemos que hay una tarea relevante de la Unión Europea y se está desarrollando un derecho que naturalmente tiende a la globalización, como ocurre con el régimen de protección de datos, que prácticamente se aplica en todo el orbe, porque es el sistema, tendrá defectos, pero es el mejor sistema que está regulado actualmente, es de pensar que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Cuando la Unión Europea termine de regular el fenómeno de la inteligencia artificial, seguramente va en todo el orbe, digamos, máxime nosotros que somos tributarios de un derecho continental europeo, vamos seguramente a también adoptar esas medidas y hay que mirar, ¿no es cierto?, cómo va evolucionando ese derecho, porque es muy docente para nosotros, muy pedagógico para nosotros. No es simplemente una cuestión de esnovismo de derecho comparado, sino que tiene que ver con un desarrollo y una cultura que van adquiriendo a partir del tiempo. Bien, mencionamos la inteligencia artificial y según el grado que ustedes tienen de conocimiento sobre eso, a mí me interesa ir a un concepto. Esto de algún modo, los que tienen los colorecitos ahí, es cómo se va construyendo el conocimiento de la inteligencia artificial. Entran datos de diferentes colores, de diferente índole, ¿no es cierto? Esos datos se van normalizando, se van clasificando, se van buscando los parecidos, pero a la vez los diferentes, hasta considerar lo que es un conocimiento en la inteligencia artificial que empieza a insinuar predictivos a partir de las régulas que se dan, ¿no es cierto? Las régulas, lo digo adrede, las regularidades que se dan en los datos. A ver, nosotros que somos los que venimos, gente de mi edad, que somos muy clasicones, etc. Nosotros cuando estudiábamos, dijo Mario, profesor de obligaciones, ¿cuántas veces repito la relación de causalidad adecuada es aquello que suele suceder según el curso normal y ordinario de las cosas? Es una máxima de la experiencia, decimos cuando hablamos de la relación de causalidad, para determinar si una consecuencia dañosa está en relación con un hecho ilícito, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo ahí? La inteligencia artificial hace eso, entiende las regularidades a partir de los datos que le entran, determina lo que es normal. Una inteligencia artificial es un predictivo. Cuando decimos predictivo, estamos diciendo que va a predecir conforme al dato que tiene. Nada más conservador que la inteligencia artificial. Nada más conservador que la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto nos ayuda para desterrar un primer concepto. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al juez? Sí, podría auxiliarlo, pero no vas a tener nunca una sentencia que salga de la jurisprudencia mayoritaria, porque es la predicción, es la profecía autocumplida de la inteligencia artificial, porque mira las regularidades, pero nunca te va a sacar una sentencia que sea innovadora en términos de derecho. Si a ustedes, entonces, ya, esto lo digo para, no tanto pensando en una inteligencia artificial y el derecho, sino para que entendamos mejor qué significa un sistema de inteligencia artificial y qué significa una regularidad. Entonces, esto nos sirve para empezar a entender esta regularidad, casi se la estoy presentando algo parecido a la monotonía, ¿no? O sea, si siempre pasa lo mismo, bueno, el resultado va siempre, como la frase de Einstein, ¿no es cierto? Alguien que siempre hace lo mismo no puede pensar en resultados distintos. Eso es la inteligencia artificial. Básicamente eso. Y si los datos están mal guardados, si los datos están mal ponderados, si los datos están mal clasificados, y te va a dar errores.
Ok, y si los datos están sesgadamente guardados, porque si yo el otro día ponía el chiste porque tenía un alumno que se llamaba Juan Sebastián, ¿no? Entonces, si yo le pongo al predictivo a trabajar, me diría el predictivo que Juan Sebastián es hincha de Estudiantes. Entonces Juan Sebastián, que está presente, diría, yo no soy hincha de Estudiantes. Ah, bueno, no sé, flaco, acá a mí la inteligencia artificial me da que sos hincha de Estudiantes porque todos los datos que yo cargué de los Juan Sebastián son de La Plata, ¿viste? O sea, olvídate. Entonces, claro, obviamente que te va a predecir que todos los Juan Sebastián son hinchas de Estudiantes, porque lo grabaste en La Plata, que son todos los hinchas de Estudiantes, o muchos hinchas de Estudiantes. Ningún hincha de Gimnasia le va a poner Juan Sebastián a su hijo. Punto, terminado. Entonces, esto es exactamente igual. No podés pretender resultados distintos si no mirás cómo cargamos los datos. Entonces, esto nos permite pensar y describir un poquito más con estos elementos básicos la inteligencia artificial. Antes hablé de ponderación. Yo soy un tipo muy despistado, por ejemplo, probablemente los vea ustedes acá, y entonces me cruzo a José Antonio, por ejemplo, en un aeropuerto, y yo empiezo a decir, ¿qué cara conocí? Y empezamos a buscar, ¿de dónde lo conozco? Tac, 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 tac. ¿Qué hace nuestra neurona? ¿No? Empieza a buscar en los clústeres de conocidos, en las bases de conocidos, y empieza a asimilar y pondera. Che, tenía anteojos, tenía el pelo corto, tenía flequillos, no tenía flequillos, tenía esto. Empieza a ponderar parecidos. Y cuando llega a la conclusión, es tal, cosas que pocas veces yo llego a la conclusión porque soy despistado, entonces cuando llega a la conclusión es porque machea, es decir, hay datos que se reconoce en común. Y cuando nuestro cerebro considera que tenemos varios datos como para decir sí es y voy a saludarlo, sí es y voy a saludarlo, entonces ahí tenemos la certeza por una cuestión cuasi estadística de coincidencia de datos. Esa es la ponderación que hace el algoritmo para llegar a una conclusión y llegar a un predictivo. Esa ponderación se llama habitualmente pesos que hacen que puedan conectarse un dato con otros. Y esto es importante porque esas ponderaciones de pesos es no única, una de las herramientas que tenemos para poder controlar, supervisar un proceso de inteligencia artificial de modo tal que, por ejemplo, evitar, morigerar o disminuir sesgos. Sesgos. Es decir, primera garantía, variedad de datos. Segunda garantía, ver cómo guardamos los datos, en qué cajitas guardamos los datos de clasificación. Y la otra cuestión es, entonces, mirar cómo están funcionando las ponderaciones cuando busca parecidos y diferentes, de modo tal de tener un predictivo lo más óptimo posible. No quiero decir exacto y nada por el estilo, sino lo más óptimo posible. Básicamente esto es, digamos, lo esencial de cómo funciona la inteligencia artificial para dummies, digamos, ¿no? Como dirían los libros americanos. Fulvio, hay varias consultas que yo las sintetizaría a lo mejor en una, ¿no? A ver si puedo. En miles de participaciones que hemos tenido vos también en el tema de inteligencia artificial aplicada a justicia, en un mundo, en un auditorio de abogados, siempre está la duda, no solo del predictivo que hace el clúster y clasifica y detecta los patrones, sino qué pasa con el caso nuevo. ¿Cómo hace el aprendizaje frente al caso nuevo? Si detecta la regularidad, ¿cómo hace para detectar? Claramente va a detectar lo nuevo, pero ¿cómo resolver lo nuevo si no ha entrenado sobre lo nuevo? Lo resumo porque han habido, Pérez, a ver, hay varias preguntas de Nadia, de quién más puso por acá, bueno, José Ignacio, pero básicamente sinteticé la pregunta sobre ese sentido. Yo, a ver, creo que la chance que queda punto de partida de mi visión, creo que la inteligencia artificial es un excelente auxiliar del juez, no creo que sea quien lo pueda reemplazar. Cuando digo auxiliar, digo lo auxilia en una serie de elementos para una toma de decisión óptima del juez, para justamente la tarea de ponderación, que es lo propio de la justicia, la ponderación, que es lo propio de la justicia, pueda hacerlo con mayores niveles de exactitud entre los extremos a ponderar. Primera toma de posesión. No sé si fui claro con lo que acabo de decir.
Segundo, si yo tuviese que ver un caso nuevo, ahí tenemos que ver ahora la ponderación automática de los valores que maneja del parecido o similar. Y del valor de justicia que nosotros hagamos también sobre eso, y que hay un debate de eso. Porque yo antes usé una palabra, el conservadurismo. Ojo que para muchas teorías de justicia, el conservadurismo es una palabra positiva en términos de lo que se cree justo, porque la previsibilidad de las decisiones judiciales toma un valor que, bueno, cada uno pondera, ya que estamos en el mundo de la ponderación. Es decir, a mí me parecerá bastante aburrido si ustedes quieren, pero no dejo de entender que un sistema con cierto conservadurismo confluye en un sistema de seguridad jurídica en términos de lo que es esperable. O sea que ahí también puede haber un valor. Yo creo que nosotros, ahora bien, volviendo a esto, creo que la solución para pensar en el caso absolutamente disruptivo, vamos a poner un ejemplo. Caso real, Corte Suprema de Justicia, fallo Gripo, un mes tiene ese fallo Gripo de la Corte Suprema de Justicia, Gripo con doble P. Considera arbitraria una sentencia de la Cámara Nacional Civil, creo que Sala H en particular, muy mala, por cierto, en donde hace una mala determinación de daños, cuantificación de daños, mala cuantificación de daños, en un accidente, y acá voy a la anécdota, en un accidente, la anécdota luctuosa, por cierto, un accidente en donde una familia se accidenta con un auto, muere familia tipo, dos cónyuges y dos hijos. Entonces, queda con una seria discapacidad, o sea, una gran discapacidad del Código Civil y Comercial en términos actuales, la mujer, muere una hija, la hija más chiquita, y la otra también queda con una gran discapacidad. Si nosotros pusiéramos el predictivo a funcionar, por ejemplo, muy probablemente daría la sumatoria de dos incapacidades. Ahora, está claro que para lo que llamamos está claro que en un mismo hecho ilícito, que dos personas queden incapaces y una se pierda, el daño moral de cualquier protagonista de los tres que quedaron vivos en el auto, se multiplica en el sufrimiento. ¿Me expliqué bien lo que quise decir? El predictivo está cargado en forma individual, generalmente no se cargan en términos de los predictivos de daños, los que se trabajan en cuantificación, no están cargados como grupo familiar. Está cargado cuánto es la muerte de un hijo. Está cargado cuánto es una gran discapacidad de un hijo. Y está cargado cuánto es la gran discapacidad de un cónyuge. Pero no las tres cosas sumadas, probablemente. Entonces, probablemente la sumatoria de los tres casos no alcance a la justicia de la cuantificación que quieras dársele. Creo que ahí lo que hay que ver es la ponderación. Ahora, cuando digo esa ponderación por hoy, la podemos desarrollar en un sistema de inteligencia artificial, no lo descarto. Pero tampoco es fácil, porque la inteligencia artificial, en los grandes casos y en los casos que son excepcionales, te falla un elemento fundacional de la inteligencia artificial, que es la cantidad. No es cualitativa la cantidad de datos, sino que es cuantitativa. ¿Cuántos casos exóticos hay? Pocos. Entonces, ahí está el contrario sensu de la inteligencia artificial. No sé si me expliqué. Perfecto, Julio. Genial. Muy bueno. Muchas gracias. Bien. Es muy bueno la pregunta, la verdad que es para pensarla y seguir reflexionando sobre eso. Bueno, cuando hagamos el fogón volvemos a reflexionar. Buenísimo. Ahora, volviendo un poquito a un desideratum, digamos así, de ética, pero me parece que nos sirve también para pensarla un poco. El primer mandamiento es que el hombre es el centro de la inteligencia artificial. En todos los documentos éticos que yo les mencioné hace un rato, el hombre está... Tenemos un problema, que tenemos que desandar, porque ya estamos imbuidos en inteligencia artificial. Es decir, todos nosotros, es más, ustedes empiezan a aburrir de esta charla y empiezan a mirar un poquito redes y se meten en Instagram. Ya entraron en el sistema de inteligencia artificial, le entraron a predecir. ¿Qué le podrá interesar a Rodri a esta hora? Si habitualmente entra a esta hora mientras toma el mate, entra a ver en Instagram y entra a ver, qué sé yo. Como es runner, entra a ver los promedios que hicieron sus amigos en el entrenamiento de hoy. Entonces empieza a tirarle el predictivo. Eso está imbuido de inteligencia artificial. Nosotros hablamos antes de un concepto de caja, ¿se acuerdan? De procesamiento de datos, y aludimos a un fenómeno de la opacidad.
no sabemos cómo funcionan esos algoritmos que son una especie de neuronas, ¿no? Que empiezan a trabajar, no sabemos cómo funcionan. Entonces necesitamos que sean trazables y que haya rendición de cuentas al respecto, ¿no es cierto? Dijimos eso. Hay algunos autores que hoy son pesimistas de la posibilidad de que podamos supervisar en ciertas inteligencias artificiales muy desarrolladas, de varias capas, de varios layers, de algoritmos. Es difícil pensar o reivindicar un concepto de transparencia de esas, cómo desandar ese camino. Es evidente que hoy estamos embebidos en un sistema de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y depende en qué área nos movamos, con más acento o menos acento. Entonces, ahí sí que directamente parece ser, en esas situaciones, parece ser que no nos queda otra que empezar a diezmar o a domesticar el sistema con la responsabilidad. Con la responsabilidad como herramienta, la responsabilidad civil o la que sea como herramienta. Muy interesante esta perspectiva del riesgo, en donde la Unión Europea toma un camino riesgoso, por cierto, muy criticado. Si ven autores que escriben y ya están escribiendo sobre esta propuesta que yo les decía que tiene el Parlamento Europeo de manejo, que es de este año, es de abril de este año, es muy reciente, sobre el manejo de la responsabilidad civil por inteligencia artificial, es criticable, pero hace un concepto de manejo del riesgo, donde dice, bueno, hay una inteligencia artificial que queda fuera de toda órbita de responsabilidad, o sea, directamente son situaciones en donde no se puede usar inteligencia artificial, prohíbe ámbitos, ámbitos prohibidos de aplicación de la inteligencia artificial, y después hace un manejo de riesgo permitiendo, ¿no es cierto?, ciertas situaciones y aplicando distintos estándares de responsabilidad, de la responsabilidad más estricta, que sería nuestra responsabilidad objetiva, hacia responsabilidades subjetivas inclusive. Bueno, eso nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, en algún esquema, o podríamos meternos en algún esquema clasificatorio en este aspecto. Hay algo que queda claro y me voy a apurar a decir, antes que nos agarre la hora, y es, nosotros los abogados, nuestra formación y los que venimos del derecho privado, tenemos una formación muy pobre respecto de la responsabilidad de las cosas. Porque lo único que hablamos es de las cosas riesgosas. Y díganme, si ustedes conocen que en Argentina haya un decálogo o catálogo, perdón, de cosas riesgosas, no. Y se buscan en un sistema de inteligencia, en un sistema, perdón, de jurisprudencia, discúlpenme, aunque no sea muy inteligente, buscan en cualquier vademecum de jurisprudencia pileta de natación como cosa riesgosa, van a encontrar jurisprudencia que dice que sí que es riesgosa, que la pileta no le pegó a nadie. Está claro que es riesgosa en tanto la situación que le toca vivir a alguien alrededor de la pileta. Está claro. Pero esa concepción es muy pobre respecto de cosas que adquieren una cierta autonomía, como pasa con la inteligencia artificial. Tenemos que resignificar esa relación entre hombre, cosa y consecuencia. Tenemos que recrear, ¿no es cierto?, herramientas alrededor, y hay un campo por hacerse. Hay un campo por hacerse. Es evidente que si pensamos en esto y en estas cuestiones, vamos a ir a situaciones en donde vamos a empezar a clasificar distintos ámbitos de actuación. Entonces, la inteligencia artificial en la prestación médica va a tener un régimen, la inteligencia artificial en productos elaborados va a tener otro régimen, y así vamos a empezar a clasificar, ¿no es cierto? Pero nos vamos a encontrar con problemas clasificatorios si es que no cambiamos nuestras categorías con la cual habitualmente nos manejamos. Bien, acá hablábamos algo de los datos, algo de las ponderaciones que ya lo pudimos decir, algo de los sesgos. Me interesa ir a algunos conceptos que me parecen muy interesantes. Esto está sacado de un libro de Sosa Escudero y que me parece interesante, por lo menos a mí en su momento cuando lo vi o lo leí, me fue muy clarificador y por eso lo quería compartir con ustedes en términos de entendimiento. Sosa Escudero es estadístico. Estadístico, matemático, estadístico, entonces se dedica a la estadística. Y pensemos antes de leer un concepto, y es, en la estadística, ¿cuál es el arte? De que con algunos pocos datos, muestras, sacamos conclusiones generales. Entonces, agarramos a 20 personas, 30 personas, 50 personas y a partir de ahí sacamos conclusiones de a quiénes van a votar y entonces sacamos conclusiones de cómo van a ir las encuestas en la votación, ¿no? Si la estadística es el arte de con poco dato generar grandes verdades o generar grandes predicciones, si ustedes quieren, ¿no es cierto? No sé si son verdades, son predicciones. La inteligencia artificial, fíjense, que es un poco al revés, es un poco que a partir de mucho dato predice. Entonces,
me parece interesante esta comparación para ubicarnos en la lógica del data mining, si ustedes quieren, el manejo de datos, el rol de los datos en este mundo. El desafío de la parte que representa el todo, con la mayor exactitud posible, a pérdida ínfima o despreciable. Eso era la estadística que nosotros conocemos. Sin embargo, la Big Data es el todo. Por eso, la alegoría de Funes, que hace Sosa Escudero en ese libro tan espectacular, Borges, Big Data y yo, así se llama el libro. Pero Funes era Funes el memorioso, un tipo tan memorioso que se acordaba de todo. ¿Qué le pasa al tipo que se acuerda de todo? No puede distinguir lo que es banal de lo que es importante. Es todo, lo atormenta. Un tipo que el pasado es el todo, su pasado es el presente. ¿Se entiende? Esa está en la alegoría de Borges con Funes el memorioso. Pero esto es justamente, lo de Borges es la predicción de la Big Data. Todo dato del pasado, dato es el pasado, ¿no es cierto?, que configura un futuro a partir de lo predictivo. El predictivo siempre es el futuro, se predice lo que va a venir. Entonces, esa cuestión, ¿no es cierto?, que nos involucra, digamos, desde este concepto y de estos conocimientos, nos sirve para poner un poquito en caja esta dinámica de la inteligencia artificial. Otra cuestión, nosotros a veces, los abogados, solemos pensar que los datos son datos duros. Fulvio Germán Santarelli, DNI, vive en tal lugar y nació el 13 de octubre de 1965. No, los datos que más nos interesa o que les interesa a los distintos operadores de la inteligencia artificial son datos de nuestras conductas, son datos observacionales, son nuestras acciones. Santarelli se levanta todos los días alrededor de las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana corre, y a las 8 de la mañana desayuna, y a las 9 de la mañana sale a laburar. Y entonces están pensando a ver qué hacemos para saber con qué nos seducen para el consumo, por ejemplo. Pero hay un predictivo que tiene esa función, y entonces esa información es conductual, la que nos importa. Y con eso hacen nuestros perfiles. Y perfiles que no les importa qué hace Fulvio Santarelli. Lo que les importa en todo caso es qué hace un tipo que tiene 56 años a esta altura del partido y en qué gasta su moneda. Y entonces ahí participamos. Hacen prototipos conmigo. Ahora, con ese nivel de información y con ese nivel de conocimiento de mis conductas y comportamientos, aparecen otra cantidad de cosas y otra cantidad de problemas jurídicos. Si saben que voy yo siempre en la misma tienda a comprar los mismos libros, o por lo menos no los mismos, sino los libros de ciertos temas, ¿no es cierto? Entonces saben que yo compro siempre libros de obligaciones, de contratos y si el librero tuviera un sistema inteligente en donde tiene una camarita que ya me filma y ya me reconoce, aún sin preguntarme nada, y cuando llego, ¿no es cierto?, a buscar ese libro, ¿no es cierto?, miren lo que tengo acá, justo el amigo Haddad, recién salido del horno. Lo dejamos para, este también qué grande, va para gran el fogón. libro. Este va para el fogón. Pero, no para quemarlo, para el fogón, para charlarlo, digo, no para quemarlo. No se me malinterprete. Y vamos con esto, ¿no es cierto? Y cuando lo paso con el código de barras por los precios, me pone el precio más alto porque sabe que yo lo voy a llevar de todos modos. Diría, el paisano del barrio diría, te está cobrando por la cara. Sí, la inteligencia artificial lo puede hacer, determinar un precio según interés. Determinar un precio según, porque el predictivo le dice, lo va a llevar igual. Lo va a llevar igual. Entonces, vamos hacia un precio. Esto ocurre con los pasajes, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon que no sabemos si es verdad, mentira o mito? Esto de que si sacás siempre pasajes desde la misma IP, te va a tirar ciertos precios, porque pesca que viajás a dónde viajás y te va a tirar precios más altos que si lo sacás desde otra IP, e inclusive de otra geolocalización. Bueno, esas situaciones, el derecho nos enfrenta, o la inteligencia artificial, perdón, enfrenta al derecho con ese tipo de problemas. Temas eminentemente, si quieren, mercantiles o propios del derecho del consumo, que hay que resolverlos a ese nivel, pero tenemos que entender la dinámica de lo que permite la inteligencia artificial para entender eso. Decíamos antes, esto es relativamente reciente, lo recordarán, decíamos antes los sesgos y control de sesgos, y hablábamos y hacíamos alguna referencia a cierto pesimismo para controlar o supervisar ciertos sistemas de inteligencia artificial que vamos entendiendo. Twitter mandó esa noticia, ayúdenme a encontrar sesgos, solo no puedo.
Capaz que vieron algo la semana anterior, 2 semanas atrás, respecto de que se dio una nota que Twitter no negó, que decía que los sesgos de las opiniones políticas van hacia la derecha en Twitter. Es decir, los comentarios que van, lo que llamamos habitualmente comentarios de derecha, relacionados con conceptos de fiscalistas o déficit fiscal, etcétera, en el mundo, no en Argentina, en el mundo, tienen más seguidores, digamos, o son más likeados o más que los otros. Y esto no sabemos si es un dato de la realidad de la comunidad de Twitter, si es un sesgo de la comunidad de Twitter, pero lo cierto es que hoy aparece el desideratum de Twitter, es decir, yo lo quiero corregir. No me voy a quedar en el expediente de decir, yo no sé si esto es un reflejo de la sociedad global o es un problema mío. No se queda en esa, sino que va a buscar. No estoy hablando de no estoy ponderando una actitud de Twitter, lo que estoy diciendo es, esto tiene que ver con lo que decíamos al principio de que eliminar sesgos es generar confianza en las herramientas que usamos. Al final del día, la gente va a tener un día, va a decir, si a mí Twitter no me sirve para ver opiniones que yo quiero ver no sesgadas, probablemente deje de usar Twitter. Digamos, deje de ser algo que consideremos un lugar donde informarnos o donde aprender o donde compartir ideas. Yo sé que los que saben mucho y que están escuchando seguramente no van a compartir conmigo esto, pero yo quiero compartir con ustedes algunas cosas. En materia de innovación tecnológica, todo lo que es conceptualización, en el excelente libro de Juan Corbalán sobre inteligencia artificial, los 3 tomos, da en el primero una cantidad de definiciones de inteligencia artificial que ya le perdí la cuenta cuántos son. Pero seguramente él, que es numérico, cuando venga después de mí, le va a decir cuántos conceptos hay. Yo no creo que estemos ante conceptos de instituciones jurídicas normales en donde nosotros podemos llegar a ciertos consensos al respecto. Son apenas descripciones de un fenómeno que está en cambio. Y entonces, esta distinción que hacemos entre inteligencia de las cosas, entre robótica, entre inteligencia artificial, puede ser bastante relativo. Pero sí me interesa hoy rescatar, porque bueno, era un poco el tema que nos encargaron, era el tema de esto de los principios. En materia de robótica, estos principios tienen consenso, ¿no es cierto? Un robot no puede dañar a un ser humano ni por acción ni por omisión. Un robot debe cumplir siempre órdenes humanas en tanto no entre en conflicto con la primera regla. Y el robot debe protegerse a sí mismo hasta el límite de la regla 1. Estas premisas, ¿no es cierto?, que parecen por un lado simpáticas, permiten que la robótica descanse, como está la figurita, bien, el tipo también tiene derecho a descansar, y hace que nosotros podamos pensar, ¿no es cierto?, en construir una base de principios que nos ayuden, ¿no es cierto?, para asentar una base de reglas jurídicas sobre ellos. Un principio que no aparece mucho, pero que, como también dijo Mario en los antecedentes, siempre me interesó el derecho del consumidor, y soy cultor del derecho del consumidor, yo rescato algo que aprendí en realidad, o se enseña en realidad en la publicidad, en el fenómeno publicitario. Se dice como un desideratum que la publicidad siempre tiene que ser un efecto reconocible. Es decir, yo en este momento estoy dándoles a ustedes una charla, estamos charlando sobre algo, estoy tratando de compartir ideas, conocimientos, etcétera, a ustedes. No estoy vendiéndoles nada. Si yo me pusiera a venderles algo ahora, su actitud sería totalmente distinta. Y lo primero que considerarían sería una falta de respeto. Y es literal una falta de respeto, pero no por solamente una cuestión ética, sino porque ya ustedes estarían ingresándoles por debajo de un umbral crítico. Ustedes ahora están teniendo un umbral crítico, pero de conceptos en términos de si comparten o no comparten lo que estoy diciendo, o en términos de si van comprendiendo o no comprendiendo lo que estoy diciendo, pero no porque ustedes puedan no comprender, sino si yo soy siendo claro o no siendo claro, y si soy coherente o incoherente, y si en todo caso están de acuerdo o no están de acuerdo. Están con ese espíritu crítico, pero saben que lo que digo no les va a dañar, o no los va a llevar a un lugar donde no quieran. Estamos hablando de cosas que pueden serles interesantes. Entonces, el primer punto es que la inteligencia artificial sea reconocible, que yo sé que esté hablando, que sea consciente que estoy hablando ante una inteligencia artificial. Cuando miramos la inteligencia artificial desde el punto de vista del consumidor, esto se pregona como principio, porque el consumidor debe reconocer que está frente a un robot, está frente a alguien que le va a dar una respuesta que tiene algunas limitaciones o puede tener ciertos errores.
pero también nos lleva a otro lado y a un punto, si se quieren, de no derecho. Porque no todo es factible de ser materia jurídica. Si nosotros podemos pensar que la inteligencia artificial puede jugar con nuestros sentimientos, podemos pensar que haya recrear situaciones a partir de patrones conversacionales, a partir de toda la huella digital que alguien dejó en vida después de fallecer, y que sus deudos, su pareja, sus afectos puedan seguir escuchándolo, por ejemplo, sin ser, ¿cómo se llama? El personaje de aquella película que se me acaba de ir el nombre, de Ghost, o Damei, ¿se acuerdan que escuchaba a los espíritus? Podemos pensar en que alguien pueda recrear un sistema, ¿no es cierto?, en donde pueda tener una conversación con alguien a partir de la huella digital que esa persona dejó sus conversaciones en WhatsApp, dejó sus conversaciones en Instagram, dejó sus gustos en Instagram, sus fotos, sus ideas, etcétera, y dejó en Twitter, etcétera, y reconstruimos, ¿no es cierto? ¿Esto es posible pensarlo? Sí, es perfectamente posible pensarlo. ¿El derecho juzga o nos regula quiénes pueden ser nuestros amigos? No. ¿Y puedo ser una inteligencia humana, tener un amigo que sea una inteligencia artificial? No lo sé. Pero claramente ahí nos metemos en otras lides, en otras cuestiones. Pero no estamos muy lejos de la realidad, porque esto pasó. Claro, ese casamiento, acá hubo un intento de seducción, ¿no es cierto? En el Will Smith con Kondo, tuvo un intento de seducción y no funcionó. Parece que cuando quiso besar al robot, el robot no se percató del valor de lo que significa un beso. Y no tuvo demasiados éxitos. Pero el otro sí. El otro, Miku se casó con Kondo. Casamiento, por supuesto, no real, porque no se permite todavía casarse con seres inanimados, pero se lo ve muy contento al japonés por su logro. Y bueno, qué sé yo, probablemente no esté tan loco, ¿no? Pero lo que digo es, acá claramente la inteligencia artificial, esto viene a cuento de lo que decíamos hace un rato, la inteligencia artificial, estamos inmersos en un mundo de inteligencia artificial. Las posibilidades, las capacidades de la inteligencia artificial en esta recreación de nuestra, no solamente intelectualidad, sino también de nuestra emocionalidad, nos lleva a zonas, ¿no es cierto?, que nos parecen muy, muy de ciencia ficción. A propósito de esto, a lo largo del libro de Juan hay varias de estas anécdotas están narradas allí, y ahí es muy lindo, muy simpático leerlo, pero con provecho también porque saca muchas buenas conclusiones al respecto. Para regular el fenómeno de la inteligencia artificial no ha faltado los intentos de darle una cierta autonomía. Y nosotros en lo humano tenemos el concepto de madurez progresiva, ¿verdad? En la capacidad, los chicos cuando van siendo más autónomos, le vamos reconociendo más capacidad. Y si reconocemos que un sistema que tiene inteligencia artificial le reconocemos cierta autonomía, cierta capacidad de generar cambios en el exterior, ¿no es cierto?, por sí mismos, y bueno, es natural que también pensemos en un sentido de reconocerle algún grado de personalidad jurídica. Se lo reconocemos a entes ideales. ¿Por qué no se lo reconoceremos a alguien concreto o a algo concreto que tiene cierta capacidad de cognoscibilidad? Entonces, es una dinámica. Es una dinámica que la podemos ver desde un punto de vista netamente utilitarista para el derecho. Entonces podríamos decir que está bueno que por lo menos los robots, que ciertos objetos con inteligencia artificial o ciertas inteligencias artificiales sean registrables. Porque bueno, si son registrables los autos, ¿no es cierto? Serían registrables las cosas a las cuales adicionarle un sistema de responsabilidad sobre esa cosa registrable, como para empezar a tener una materia regulable que sea también relacionable con el modo y la tradición jurídica que venimos manejando. Estos intentos a veces se presentan como extremos, ¿no es cierto? A veces hay que quedarse con un punto medio, pero los traigo a colación para ayudarnos a reflexionar sobre cuáles son los abordajes de las herramientas jurídicas que podemos utilizar para analizar estas cuestiones. Y ya para ir redondeando, ir a las preguntas, hablábamos de confianza y generación de confianza, ¿cierto?
El otro día lo escuchaba a Pergolini, que por cierto es alguien muy interesado, y no puedo recordar el programa donde lo vi, porque es un programa que está en YouTube y en Twitch también, que son todos tequis, y lo invitaron a él. Y en ese contexto dijo cosas muy interesantes que yo no sabía. Eh, Cosas que hacen que, por ejemplo, la mayor cantidad, en un rango etario de entre 20 y 30 años, el modo de informarse de la gente mayoritario era YouTube, es decir, a partir de videos. Es decir, el conocimiento ya no es tanta lectura, sino es ver videos, ¿no? Está bien, ustedes dirán, bueno, esto está muy de la mano de lo que es práctico, a ver cómo una receta de cocina, antes de ver la receta vemos un video cómo se hace, probablemente, bueno, pero está influenciado por varias cosas. Pero la otra es que hablaba de la confianza, pero en otro sentido del que estábamos hablando ahora. Él decía, yo todavía prefiero que me opere un cirujano humano, pero estoy seguro que mis hijos, dentro de 20 años, va a preferir que lo opere una inteligencia artificial, porque va a tener atributos de calidad que hoy todavía, ¿no es cierto?, nuestro mindset se lo reserva a lo humano, ¿no es cierto? Seguramente los nuevos mindsets se lo van a... y probablemente nos pase lo mismo a la profesión de abogados, o probablemente, no, yo preferiría que esta cuestión, jurado, no, un jurado no, un juez, no, tampoco, una inteligencia artificial. Que me juzgue una inteligencia artificial. Esto puede pasar, que el día de mañana nuestros cartabones, digamos, de lo que es bueno o malo, o mejor o peor, sean distintos, conforme a la confianza que le generemos, o que la comunidad le genere al concepto de la inteligencia artificial. Acá, esto es un caso que salió en los diarios, recuerdo el caso de David Dow en United. El tipo, United había sobrevendido un vuelo, estaban todos los pasajeros arriba, y tenía que entrar más gente, entonces había que bajar a alguien, o que los que estaban debajo no suban, o sacar a alguien. Entonces, todos nosotros en este mismo momento que estoy diciendo esto, pensaríamos en que si un vuelo está sobrevendido y a alguien hay que dejar abajo, tomaríamos un concepto, a ver si comparten, levántenme el dedo si comparten, tomaríamos un concepto de el que llega último se queda abajo, ¿no? El que llegó primero lo subimos. Eso nos parece un criterio apropiado. United no tuvo mejor idea que, para no tomar esa decisión arbitraria humana, dijo, vamos a someterlo al sistema. Corrieron el algoritmo y entonces le dio al pobre David Dow, que no había viajado nunca a United, no tenía millas, no era ejecutivo de ninguna compañía. O sea, era un tipo normal. Entonces dije, bajémoslo a este. Y subieron a otro que tenía sí esos requisitos. Comillas, echarle la culpa al sistema, al algoritmo. Suma, convierta el algoritmo en un tirano. ¿Es un problema del algoritmo o es un problema que nosotros tenemos de cómo pensamos usar la inteligencia artificial? Entonces, digo, si la inteligencia artificial está pensada o está diagramada conforme o busca aspiracionalmente parecer ser humano, es que va a tener las mismas miserias que tenemos lo humano, y hay que ver cómo con el derecho ayudamos a minimizar esas miserias y a optimizar sus beneficios. Bueno, esto es lo que tenía para compartir hoy con ustedes en esta hora, que me he retrasado algunos minutos y le pido disculpas, pero quedo a disposición de las preguntas. Genial, Fulvio, mil gracias, fantástico. Nos buceamos por un montón de reflexiones y principios, así que está bárbaro. Y no te había visto la presentación con el cronómetro al lado, es genial, no la había visto antes. Yo que siempre, cada vez que me toca, me paso de roja con el horario. Es muy Fulvio lo que acabo de ver. Mira, dos o tres preguntas. Una un poco porque vos, digo, por tu rol y de poder comprender todo lo que está pasando en el mundo latinoamericano y del derecho, un poco y vinculado con esto que hablaste del perfilamiento de nuestros datos, del data privacy, ¿qué pensás sobre esta aprobación constitucional en Chile sobre la protección de neuroderecho, un poco la idea de ajuste inoculada en Chile, y que ya es toda una reflexión? ¿Lo imaginas
como una normativa prospectiva, es decir, están viendo un paso adelante de lo que va a venir, o una sobreregulación de algo que todavía no sucede. Sí. Muy bueno, iba a decir exactamente esa segunda parte. Me inclino más a esa segunda parte. Y yo por lo menos, si se fijan, si se fijan en toda la gente que escribe al respecto de todo esto, lo que es la economía del comportamiento, por ejemplo, que tienen ciertos zigzagueos respecto del concepto del Natch, que todo lo puede, a veces no, resulta que no es tan eficiente, hay que ver. Me parece que hay una sobreestimación de algunos conceptos todavía provisorios. Yo creo que esto debería, hay una forma distinta también de hacer un derecho, porque a ciertas conclusiones se llegan a partir de estudios más experimentales que dogmáticos o teóricos. Entonces, a mí me parece que hay una forma que deberíamos recrear primero cuando se dictó el Código Civil y Comercial, todo el mundo se horrorizó porque entraba en vigor, ¿se acuerdan que en principio en un año, y después se acortó a 6 meses, ¿no es cierto? Entonces aparecían ejemplos, en Alemania se pone en vigor después de 5 años. Si una normativa nueva necesita un tiempo de hablante, vamos a ir en otros tiempos, en esos términos, cuando innovamos de este modo en las herramientas jurídicas, me parece que necesitamos una experiencia más de campo antes que una sobreactuación de ciertos conceptos o una sobreactuación de modernidad, en mi opinión. Perfecto. Y un poco también ligado por eso, digamos, esta idea, lo dijiste recién, ¿no? Somos reguladores generales y nos cuesta la lógica de un soft law de más sandbox legales, de prueba. Nos gusta, digamos, regular la norma general, ¿no? Vos imaginás que para las nuevas tecnologías, imaginás un modelo regulatorio escalable, digamos, de Sí, la prueba piloto para arriba. ¿Cómo se hace? ¿Cómo te sí, la imaginás? Pues nosotros somos más sí, continental, ¿no? sí, sí, cómo no. Ejemplo concreto, a ver si puedo no explicar, si puedo mostrar esto, porque parece que hay un salto que es La provincia de Buenos Aires ahora está trabajando en un proyecto, de hecho, me tengo que volver a ese evento, está trabajando en un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial en el cual ciertas cuestiones del Código, en un Código Procesal Civil y Comercial, chicos, ¿qué encontramos? Régimen de la notificación, régimen de los domicilios. No, no hay nada de eso. Eso es regulación menor, digamos, va a una regulación de una comisión permanente de revisión de cómo adaptar eso a cómo la tecnología vaya adaptándose. ¿Qué quiero decir? Que hay una disección de lo que es la normación, digamos, de algo tan clásico como el Código Procesal en un nivel normativo distinto. Porque hay un seguimiento, una experiencia de uso, término absolutamente informático, hay un seguimiento de un caso de uso y una experiencia de uso a la cual debe acomodarse la reglamentación de la letra chica. Y esto creo que pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo imagino, antes mencionamos ejemplos de materia consumidor, creo que hay un rol que se enaltece de la autoridad de aplicación de cada jurisdicción en materia de consumo, que es probar con herramientas y elementos, por ejemplo, de contratos inteligentes, llevados, venga, usted ahorro previo, miren, son cláusulas abusivas habituales esta. Usted la matriz de contrato que va a usar va a ser en mi plataforma y es esta, contrato inteligente. Yo voy a dar las garantías del consentimiento, etcétera, y que no tenga las cláusulas que usted dice y el traqueo del contrato lo vamos a hacer nosotros. Vamos a experimentar primero a ver cómo funciona si construimos de ese modo un contrato inteligente equitativo mirado desde el consumidor. No un contrato inteligente. ¿Se entiende? Creo que voy a este punto, a lo que quiero significar. Creo que hay herramientas, que la herramienta no es mala o buena en sí misma, sino respecto a la perspectiva en la cual la ponemos. No sé si contesté con los ejemplos. Sí, genial, genial. También es un cambio de mindset jurídico, ¿no? De los que venimos de otro tipo, también del que tiene la responsabilidad del legislador, no para darle la única responsabilidad, pero por modelo de construcción de regulación, si se quiere, o de abordaje de los nuevos temas. Se entiende más de regulación que de gobernanza, se entiende más de institución que de ecosistema, digo, hay que cambiar el modelo, ¿no? Exactamente. Genial, bueno, y lo último me gustaría en segundos que nos cuente, porque sé que te estás yendo y te estamos abusando, ya tenemos No, sí, ahí placer. en línea
a Juan y a Seba, que nos cuente un poco lo que estás llevando adelante en Thomson y Reuters junto con Hugo Asiarri, el impacto, si se puede, ¿no? No quiero violar Sí, 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 sí. secreto No, no, comercial, ni sé que está en prueba, pero me parece que está muy no, no, bueno no, también no. como Nosotros, última cuestión práctica de cómo sí, aplicarlo. señor, sí, señor. Nosotros nos planteamos hacer un predictivo de cuantificación del daño y entonces tomamos primero no pensamos hacer un producto, lo que pensamos es aprender a partir de algo concreto. Entonces, tuvimos la generosidad de contar con tu participación estelar en términos de permitir una ingesta de datos absolutamente sesgados porque son de Mendoza, pero sí que para trabajar como materia prima, digamos, en hacer un predictivo de responsabilidad, de daños. Cuando, evidentemente, ¿cómo está eso? Lo que te da es un framework, digamos, de predicciones a nivel macro que toman, que da resultados absolutamente, ¿cómo te podría decir? Sorprendentes. ¿En qué sentido? En cuanto a las medias, a los promedios que tira el sistema respecto de las cuantificaciones y el sistema general de responsabilidad, y en cuanto, digamos, a lo que puede ser el diseño de políticas legislativas y judiciales, depende de qué estamos hablando en este caso de Mendoza, pero podríamos estar hablando de otra jurisdicción, lo mismo da, para la estrategia para encarar ese tipo de conflictos, porque te surge información que va a ese tenor. El sistema muestra también otras dificultades que cuando querés bajar a ciertos daños en particular, la nomenclatura se hace realmente un problema, ¿no es cierto? Las sinonimias y la homologación de ciertos daños, ¿no es cierto? Cuando los mira alguien que conoce el sistema de responsabilidad civil y la cuantificación de daños, ahí la inteligencia artificial se encuentra con dificultades de aprendizaje que requieren una mayor cantidad de datos y una mayor cantidad de tiempo. Nosotros dentro del concepto, lo explico fácil, dentro del concepto de daño extrapatrimonial incluimos una serie de circunstancias. Entonces, alguien puede pensar que el daño psicológico es daño extrapatrimonial. No, el daño psicológico será un daño patrimonial por el pago de la terapia y un daño extrapatrimonial para mensurar la angustia, por decirlo de algún modo. Son dos daños distintos en la clasificación. Eso para inteligencia artificial es un nivel de dificultad bastante alto. Y eso requiere de otra dinámica de trabajo en términos de perfeccionar los algoritmos y demás cuestiones. Pero es un gran aprendizaje, ¿no es cierto? Es un gran aprendizaje y es un gran predictivo, no a cómo sentenciar, sino a cómo atrapar el conflicto. Es decir, qué estrategia darle a ciertos conflictos para tratar el conflicto, que es más interesante a qué va a decidir un juez. Perfecto. Vamos a estar a la espera de utilizarlo, así que seguro que antes de que termine el año tendremos una reunión para poder seguir siendo conejillos de India de un montón de desarrollo. Así que, Fulvio, nuevamente mil gracias. A cámara abierta te brindamos un fuerte aplauso para vos. Gracias, por tu muy tarea, amable. por el liderazgo que haces en Thomson y Reuters, el aporte a la comunidad jurídica que hace la empresa y tu tarea específica de casi de director de contenidos te puse. Mira, viste, tipo en la televisión, digamos, modo televisión. Es que es así, ese es el nombre real. Sí, sí, sí. Yo le pongo director editorial porque si no lo entienden, me confunden con Suárez y tengo menos onda que Suárez. Ya tendrás a tu Pablo Codevila por ahí. Claro. Un fuerte abrazo a Juan, que no acá sé está, si ya está en línea. Abrazo, ya está en línea. hola ahí Fulvio, está, ¿cómo andás? Perdón. ¿Cómo andás? Bien, Hola Juan, abrazo, ¿cómo estás? Igualmente. Y disculpa que no me Felicitaciones. puedo quedar a tu charla, que sería muy nutritiva, pero estoy cerrando un evento hoy me voy a San Isidro, de Mendoza a San Isidro en un segundo. Qué grande, muchísimas gracias de vuelta, Julio, en serio. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias Fulvio, querido, también adiós. por el aporte a la comunidad y te vamos a seguir molestando para partner para el año que viene. No es molestia, es un placer.